A ver, como parte de la clase de hoy vamos a ver una repasada de lo que significa construir una presa y sus obras, que eso es lo que en el curso vamos ahora sí que a aprender a dimensionar, a diseñar, a revisar. El- Les preguntaba si se habían alcanzado a subir ayer a lo del Gran París que hizo el Colegio de Ingenieros Civiles de México y que a mí me pidieron que hablara de la gerencia, del gerenciamiento de proyectos, de un, de un gerenciamiento de proyectos exitoso que se haya hecho en México, y ese fue el caso del Cajón. El Cajón realmente fue una central, eh, vamos a llamarla así, icónica, tuvo varios aspectos muy interesantes que se cumplieron. Y señalaba yo ayer que hay tres muy importantes que fueron el hecho de que se empezó, el Cajón se empezó cuando se dijo que iba a empezar, el acceso, el camino de acceso era todo un reto, estábamos a 43 kilómetros de Tepic, en sí el camino era del orden de 32 kilómetros, muy difícil porque era la Sierra Madre Occidental y ya en la zona, vamos, cercano a lo que era la boquilla, qué difícil era, pues toda la parte cortes, toda la parte rellenos, todos los aspectos de acceso del camino fueron muy latosos. Entonces se empezó cuando, como les decía, se empezó cuando se dijo que iba a empezar, se terminó cuando se dijo que iba a terminar, que usualmente ustedes saben que esto va con los sexenios. Este fue el sexenio del presidente Fox y luego se costó lo que se dijo que iba a costar. No se salió significativamente de manera relevante del presupuesto. Hubo una demanda de la empresa hacia CFE con un arbitraje. Se, se llevaron a cabo juicios, se llevaron a cabo una serie de debates de qué sucedía y nos dieron la razón en todo. La empresa no, ahora sí que no ganó nada y no costó más de lo que dijimos que, que iba a costar. Y luego el Cajón en un momento dado tuvo además el reconocimiento técnico, el Comité Internacional de Grandes Presas, el ICOLT, eh, reconoce eh, cada 2 años, cada 4 años, dependiendo del volumen de presas que haya en el mundo, pero reconoce lo que le llaman los Milestone Project Awards, o sea, los premios para las presas que marcaron íconos, que marcaron avances significativos en el conocimiento y en la práctica a nivel mundial. Y, y el Cajón, entre varias presas del mundo, se llevó el reconocimiento de los premios Milestone. Vamos a ver ahora por qué. Y luego una asociación internacional, la IHA, la International Hydropower Association,
revisa y premia también a los proyectos que cumplen con lo que son sus costos, con lo que son transparencia, con lo que es, con lo que es transparencia, con lo que son definir los hitos, y entonces el cajón entró en esos reconocimientos también a nivel internacional, y de hecho pues se consideró verdaderamente como un proyecto importante, como un proyecto trascendente en México, porque además la forma de contratación, ahora lo vamos a ver, fue una forma de contratación pues novedosa, no se había hecho antes en este tipo de proyectos. Entonces, el cajón está a 43 kilómetros de la ciudad de Tepic, Nayarit, sobre el río Santiago, aguas abajo del proyecto La Yesca. La Yesca a su vez está aguas abajo del proyecto Santa Rosa, que ahora podríamos sobrelevar y poner una nueva, con una tunelera, poner máquinas nuevas, porque ya Santa Rosa tiene casi 60 años de edad, ya está viejita, ¿eh? No, no todos los de 60 años están viejitos, pero las presas sí. Y entonces en el cajón dimos acceso por el camino muy escarpado, muy difícil, que entra hacia la Sierra de Durango, lo dimos en 9 meses, construimos los desvíos en 9 meses, excavamos la casa de máquinas en 9 meses, parecíamos eh, señoras embarazadas, ¿no? Porque todos a los 9 meses estaba cumpliendo. Innovamos en la práctica mundial, en el diseño y construcción de este tipo de presas, y mantuvimos durante 2 años un promedio de colocación del enrocamiento compactado de 500,000 metros cúbicos. Esto significa, jóvenes, en meses de 25 días de trabajo, que es lo usual que sucede en construcción, con turnos de 24 horas, 2 turnos de 12, significaba estar colocando 20,000 metros cúbicos diarios de enrocamiento compactado, muy bien colocados para, para no tener deformaciones. Rodamos las unidades, las turbinas con agua, con pruebas en octubre del 2006, a los 22 meses de haber iniciado la casa de máquinas. Lo usual que se lleva uno en este tipo de proyectos es entre 24 y 30 meses. Cumplimos exitosamente el programa de construcción y montaje, y cumplimos exitosamente el programa de obras sociales y ambientales. Entonces, realmente fue un ícono, como les decía, de la plática que ayer se tuvo, porque nos vinieron a decir todo el gerenciamiento que están haciendo los franceses con el Gran París. Y el Gran París es un proyecto de 30,000 millones de dólares. Este apenas costó 1,000, pero el objetivo de haberlo presentado ayer era el mencionar que en México también tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer gerenciamientos de proyectos exitosos en obras grandes, en obras importantes, y que esto es algo que se tiene que replicar en las futuras obras de México. Este es el esquema en planta del proyecto. El proyecto del cajón, en un momento dado, por aquí viene el desvío, o sea, perdón, por aquí viene el río Santiago. No estaba construida la Yesca, sí estaba construida Santa Rosa. Aguas abajo del cajón está Aguamilpa. Entonces, es una presa de enrocamiento con cara de concreto de 189 metros. Durante unos 2 años, 3 años fue la más alta del mundo, porque luego se empezaron a disparar. Entre ellos nosotros disparamos una en la Yesca con 210 metros de altura, que se volvió la segunda en altura total, después de que los chinos acabaron Shibuya, pero el cajón fue primero que Shibuya. Entonces es una presa de enrocamiento con cara de concreto. Ustedes ven
aquí la traza del plinto, de la cortina. El plinto es una palabra de origen latino que se usaba para delimitar o para decir que había el desplante, una losa de cimentación de las estructuras, de las columnas romanas. Entonces aquí, en el caso de las presas de enrocamiento, este era el plinto. Esta presa cubicaba 10 millones de metros cúbicos, 10 veces la pirámide, el volumen de la pirámide del Sol, casi 5 veces el Estadio Azteca en capacidad, como si estuviera completamente lleno de roca. O sea, la cantidad de roca que se colocó es ese volumen equivalente a lo que era, a lo que son 10 veces la pirámide del Sol de Teotihuacán. Y para construir la cortina, los ingenieros somos muy listos, entonces hacemos unas ataguías aguas arriba sobre el río, que es otra cortina, es una cortina más chaparrita, vamos, de carácter temporal. Hacemos también una ataguía aguas abajo y construimos dos grandes túneles de desvío de 14 metros de sección. Ahorita vamos a ver. Esos son los túneles de desvío del cajón. En el concepto de rugosidad compuesta, que me tocó proponerlo para la ingeniería a nivel mundial. Muchas cosas de los que uno propone, luego los ingenieros de otros países y de aquí mismo, ¿no? Dicen, pues a mí ya se me había ocurrido, eso que dices tú, yo ya lo había hecho. Yo ya lo hacía en todas mis obras, sí, pero ¿por qué no lo publicaste? ¿Por qué no lo escribiste? ¿Y por qué no lo difundiste? Entonces, muchas veces eso se llama querer volarse las ideas, ¿no? Transarse las ideas. Entonces, esta es la obra de desvío, los dos túneles de 14 metros de sección. En la margen derecha del proyecto está la excavación del canal de llamada de obra de toma. Aquí está la obra de toma del cajón, ahora la vamos a ver en unas fotos, que son dos tuberías independientes, 9 metros de diámetro. La llegada a la casa de máquinas tiene 780 y la casa de máquinas es subterránea. Es una casa de máquinas en caverna. Aquí les comentaba que unos amigos arquitectos me decían, oye, qué suerte tienen los ingenieros que se encuentran estas cavernas en los cerros para poder construir sus casas de máquinas. Me dicen, no, pues, las hacemos nosotros, no están hechas en forma natural, a menos que haya una disolución brutal, ¿no? Pero si no, pues las hacemos. Aguas abajo de la casa de máquinas hay una galería de oscilación y luego un túnel que restituye el agua al río. La energía hidroeléctrica, jóvenes, tiene la enorme ventaja que no tiene uso consultivo, es decir, no consume agua, aprovecha el agua, la energía que tiene el agua. Y a fin de cuentas, lo que hace lo que hacemos con las hidroeléctricas es que almacenamos agua con una cortina, como en este caso de 189 metros, damos una carga promedio de 150 metros sobre la casa de máquinas y el agua la pasamos por un tubo o por dos. El agua sale por la tubería con una carga de velocidad y una carga de presión, y entonces la energía cinética y potencial del agua la convertimos en la casa de máquinas, en la turbina, en energía mecánica, y con el generador, transformador, en energía eléctrica. Y generamos energía. Ese es el principio de las máquinas hidráulicas, a diferencia de las turbinas de vapor, que lo que hacen nuestros amigos ingenieros mecánicos es que producen vapor. Hay varias formas de producir vapor, ahorita las comento, pero con el vapor aplican lo que es el concepto del ciclo termodinámico de Rankine. Recuerden ustedes que PV es igual a nRT, o sea, la ley general de los gases.
usan convierten presión del vapor en temperatura o con temperaturas altas, hacen un intercambio de presión y volumen por medio de cambios de temperatura, y entonces ellos producen vapor a alta presión, y ese vapor mueve lo que hacen también los geomecánicos es que hacen una turbina de eje horizontal al vacío, le quitan todo lo que es aire para efecto de que la rotación sea más eficiente, y con el vapor mueven una turbina de vapor. La gran diferencia es que nuestras turbinas hidráulicas usan el agua y rotan, tienen rotaciones de 154, 160, vamos, las máquinas muy grandes son máquinas más lentas. Por ejemplo, Itaipú y Tres Gargantas tienen velocidades de rotación de 92 revoluciones por minuto. Las turbinas de vapor de las máquinas termoeléctricas giran a 3.600 revoluciones por minuto. Son máquinas mucho más ligeras, pero que tienen una velocidad muy alta. Y para referencia de ustedes, una turbina de un avión gira a 12.000 revoluciones por minuto. Entonces, con la máquina rodante se produce la electricidad. Entonces, todo lo que hacemos es un circo enorme, caminos, accesos, presas, desvíos, cortinas, atarías, etcétera, para que el agua se contenga, se almacene, entre por la obra de toma, mueva las turbinas y se regrese al río. No se consume agua, no hay el hecho de que por pasar por la turbina se evapora o se condensa o en un momento dado se infiltra. Entonces es no consultivo, por eso es que en muchos proyectos en los que se tiene que decretar la disponibilidad de agua, las hidroeléctricas en este concepto siempre pasan sin problemas porque no consumen el agua. Además, construimos de la obra de toma y su canal llamado de obra de toma un canal de llamada de la obra de excedencias y un vertedor. En épocas como estas de grandes lluvias y de grandes escurrimientos, la cortina está fija, seria, a una cierta elevación de la corona, y en un momento dado, si hay avenidas importantes, lluvias importantes, el agua hay que extraerla para, y eso lo hacemos con un canal de llamada de la obra de excedencias que sale por el vertedor. Si el agua pasa, sobre todo, por encima de una presa de materiales sueltos, como es un enrocamiento, aun cuando ustedes pongan en rocas grandes, gordas, pesadas, si el agua pasa por encima, la va a erosionar. Acuérdense el principio de la hidráulica que decía don Marianito Hernández, que el agua era canija, o sea, camiona, que el agua no era nada tonta, nada benzonza, y que el agua en un momento dado hace lo que se le da la gana, tiene memoria. Entonces, si el agua pasa por encima de las cortinas de materiales sueltos, las va a erosionar. El 57% de las fallas en el mundo en el mundo de las presas, de la ingeniería de presas, el 57% de las fallas ha sido porque en un momento dado el agua pasa por encima de la cortina, las erosiona, se hace una erosión regresiva rápida, súbita, y viene la gran ola. Vamos a ver en una animación de lo que significa una falla súbita de una cortina, de una estructura de esta naturaleza. Entonces, el vertedor es nuestro seguro de vida. Como buen seguro de vida, hay que comprarlo, hay que hacerlo, hay que pagarlo. No, normalmente queremos o no queremos usarlo, pero lo tenemos que tener. Entonces,
dentro de todo lo que es el proceso de la clase de obras hidráulicas, se supone que ustedes ya aprendieron a hacer funcionamientos de vaso y tránsitos de avenidas. El tránsito de avenidas lo que nos permite es determinar el gasto de diseño del vertedor y nos permite determinar las cargas de diseño del vertedor y nos permite determinar el volumen de la avenida que va a pasar por el vertedor. Como es una avenida, un gasto, un flujo que tiene, que cambia con sus características en el tiempo, evidentemente se analiza como un flujo no permanente y sí es uniforme porque a fin de cuentas está dentro de una estructura que tiene paredes fijas, que tiene contornos definidos, entonces sí se vuelve un flujo uniforme, no permanente, y se tiene que calcular con las ecuaciones, por ejemplo, el perfil del flujo con la ecuación, con las ecuaciones del método del paso estándar, la ecuación de la energía, para determinar tirantes y velocidades en lo que es el vertedor. Con el funcionamiento de vaso vamos a determinar cómo varía, cómo fluctúa a lo largo del tiempo, de los meses, el embalse, cuánta agua podemos sacar en forma diaria, semanal o mensual del embalse y hacemos para eso un funcionamiento de vaso. Y con el funcionamiento de vaso y las características hidromecánicas de las turbinas vamos a poder determinar qué potencia, qué generación y qué generación de energía firme media mensual ofrece el proyecto. Y eso, como el mercado de energía tiene un costo, y en el caso de las hidros un costo muy elevado, porque a fin de cuentas ustedes generan con una hidroeléctrica, generan energía en el momento que quieren, basta y sobra con abrir compuertas o abrir las válvulas de las turbinas y se genera inmediatamente, sin problemas. Entonces tienen una energía firme, garantizable, que además en la mayoría de los casos las turbinas nos permiten entrar en las horas de mayor demanda y entonces esa energía en el sistema eléctrico tiene un valor muy alto. Tiene un valor de por lo menos el doble o hasta a veces el triple de una energía solar o de una energía eólica, que es una energía intermitente, que es una energía que hace lo que se le da la gana. En el caso nuestro, la energía la producimos como queremos. Está preguntándome José Ángel que la obra de excedencia se construye justo en el nivel del NAME. Entonces sí, José Ángel, lo que hacemos con la técnica del tránsito de avenidas es determinar el nivel máximo que alcanza el agua cuando entran las avenidas y a ese nivel máximo le denominamos NAME. Vamos a ver cómo dimensionar también las presas. Esta es la película, la teoría de todo lo que es las obras hidráulicas. Vienen retos muy interesantes, como les decía hace un momento. Tenemos que construir rápido. Cuando empiezan estas obras, la inversión es muy alta, es muy fuerte, el costo financiero es grande. Los dueños de las empresas les van a exigir a ustedes eh, que se acabe y que se acabe rápido, que empiece a producir. Las instituciones, la CFE, los privados que son dueños de este tipo de proyectos, también les van a decir, oye, en un momento dado, construyele de tal manera que empiece a producir. Entonces, entramos y hay que definir la ruta crítica del proyecto, generalmente, evidentemente, es el acceso, y cuando llegamos a la zona de la presa, la ruta crítica va por construir los túneles de desvío y las atarías, aguas arriba y aguas abajo. Es decir, poder aislar, poder dejar seco este recinto que por años ha pasado por el agua, hay que secarlo, hay que sacar el agua. Para eso hacemos los túneles de desvío.
Normalmente, jóvenes, lo que se hace en túneles de desvío de más de 600 metros, 700, 900 metros, 1000 metros, por ejemplo, la presa Santa María, que está construyendo con agua, tiene túneles de desvío de 1000 metros de longitud. En este eran poco más de 650 metros, en la Aguamilpa eran del orden de 800 metros. Lo que hacemos son túneles cruceros. Constructivamente hablando, entramos con túneles relativamente pequeños que cruzan ambos túneles y entonces en ese momento ya tenemos la posibilidad de abrir 4 frentes más, es decir, podemos empezar a excavar de aguas arriba hacia aguas abajo, de aguas abajo hacia aguas arriba en un tramo, hacer lo mismo en el tramo de salida. ¿Sí? Y hacer lo mismo para el túnel 2 y hacer lo mismo para el túnel 3 si acaso hay 3 túneles. Entonces, tenemos que entrar muy rápido, bajo presión. Usualmente, como les digo, estas obras vienen asociadas a compromisos presidenciales. Tenemos que entrar a construir el plinto y tenemos que dar el desplante de la cortina. Ahorita va a suceder la próxima semana. De hecho, le voy a pedir a la maestra Claudia López Fuentes que por favor nos dé la clase, porque la próxima semana vamos a dar el desplante de la presa de la Libertad, que es una presa de agua potable allá en Monterrey. Ojalá ya se pudiera viajar, jóvenes, para ir a las obras. Es fundamental ver las obras. Bueno, entonces entramos con ruta crítica de ataguías y de túneles de desvío. Generalmente los túneles son lo que marcan la ruta crítica del proyecto y desde el proyecto definimos las alturas de la ataguía. Cuando veamos ahora el capítulo de obras de desvío, van a ver ustedes cómo podemos determinar qué altura deben de tener estas ataguías. Y con la mecánica de suelos y la ingeniería geotécnica vamos a determinar cómo podemos dimensionar la ataguía de tal manera que sea segura y de tal manera que nos permita desviar confiablemente el río, aún en época de lluvias, en época de avenidas, para poder construir la presa. Vamos a ver un caso de desbordamiento para la presa Huamilpa y cómo hice yo un diseño probabilístico, determiné las probabilidades de falla, determiné la función de comportamiento y determiné precisamente el concepto que ven ustedes aquí en la foto de rugosidad compuesta, que funcionen los túneles de desvío con una plantilla de concreto hidráulico. Esto es porque estamos en el emboquillado, en la salida del túnel tiene concreto hidráulico también en las paredes, pero el resto del túnel no. Entonces el resto del túnel es toda la sección excavada en roca, se le pone concreto lanzado. Y entonces esto hidráulicamente funciona con el concepto que se llama rugosidad compuesta. Hay 16 criterios para estimar la rugosidad compuesta. Yo me puse a analizar y a revisar esos 16 criterios y me tocó, pude hacer en el laboratorio modelos hidráulicos para reproducir desde el punto de vista de mecánica de fluidos las ecuaciones que describen el movimiento, las ecuaciones, los 16 criterios de rugosidad compuesta, las ecuaciones de Nikuradse, las ecuaciones de Colebrook, varias más, Felkel, Einstein, Horton, y en el libro de obras de desvío, que no sé si está en el Classroom y ya lo pudieron bajar, que escribí, ahí les muestro todo la experimentación que hice y los últimos experimentos que hice fue con la ecuación de Colebrook y White. Con una combinación definí un criterio para estimar las rugosidades absolutas y las pérdidas de carga en rugosidad compuesta. Ese libro ahorita, jóvenes, está concursando para el mejor libro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, escrito en los últimos 2 años. Y espero que ustedes me traigan suerte y ganen, ¿no? Ojalá ganemos. Pero está muy interesante porque el libro es un libro de obras de desvío que
que les platico una buena parte de cómo se han comportado varias obras en el mundo, cómo se diseñan, cómo para gastos bajos los túneles funcionan como canal, para gastos altos funcionan como tubo lleno, y de qué manera se puede construir. Hago algunos comentarios en el libro también, cómo se diseñan estructuralmente, y luego algunos comentarios de cómo se construyen. Entonces, en la ruta crítica, retomo el hilo, viene la obra de desvío como parte de la ruta crítica. Una vez que ya desviaron el río, ustedes tienen que buscar como buenos ingenieros cómo pasar al otro lado, cómo pasar a la otra margen. Es factible en un layout, en un arreglo de obras, que la casa de máquinas quede donde ustedes acceden. En el caso del cajón, no. Nosotros accedíamos por margen izquierda y la casa de máquinas estaba enfrente. Entonces, usamos un puente Mavis, un puente de esos de guerra, que los hizo un ingeniero Barry Cook inglés, que los armaban en 48 horas para pasar el, el río, el Danubio, en la Segunda Guerra Mundial, y pasar todos los tanques. Entonces usamos un puente Mavis, y la verdad es que como llegamos en el estiaje, el río traía poca agua, y entonces pudimos poner tubos de 1 metro de alcantarilla de concreto, de 1,20 m en el fondo del cauce. El agua la pasábamos por los tubos y podíamos hacer un vado para pasar la maquinaria de este lado. La ruta crítica se vuelve entonces llegar a excavar el acceso a la casa de máquinas, entrar a la casa de máquinas. El agua entra por el canal de llamada, pero ustedes en forma normal y natural entran por un túnel de acceso a la casa de máquinas que está aquí. Entonces hay que llegar a las bóvedas y empezar a excavar con fruición y locura toda la casa de máquinas, dejarla vamos, hacer el espacio, dejar la estabilidad hecha y empezar el proceso de ingeniería mecánica del montaje de las turbinas. Las turbinas, en este caso del cajón, fueron 2 unidades de 375 megawatts. Son las turbinas hidráulicas más grandes del país. Yo les comentaba que en Chicoacén pusimos 8 de 300 megawatts. Las últimas 3 tienen 310. Aguamilpa tiene 3 de 360, y el Cajón y la Yesca tienen 2 unidades de 375 megawatts. Vamos, es muy similar la fabricación de una turbina de 375 a una de 700. La diferencia sí es un poquito el tamaño, el peso, ¿no? Como Godzilla, que el tamaño se importa, aquí también importa. Pero entran a la casa de máquinas y entonces la ruta crítica se vuelve montaje, fabricación, puesta en servicio. Lo que les comentaba hace un momento, en 24 meses entrar a la casa de máquinas y montar y dejar las máquinas funcionando, se vuelve verdaderamente un reto de Padre y Señor nuestro. Pero esa es la siguiente ruta crítica, y dentro de la ruta crítica viene el que hayamos construido la cortina, ¿sí? Después del desvío y paralelo a la casa de máquinas está la obra de contención, la cortina. La cortina, esto es lo que también les comentaba, que colocamos 500,000 metros cúbicos por mes, o sea, de los 10 millones en 500,000 metros cúbicos, 500,000 por año, por mes, nos dio que en 24 meses pudimos terminar la cortina. Pudimos colocar prácticamente 5 millones de metros cúbicos por año, bien compactados, bien construidos, con un proceso, con 130 máquinas mayores. Aquí estábamos trabajando con todo lo que eran los camiones fuera de carretera, las grandes compactadores, los bancos. Normalmente, y en algunos proyectos, vamos a comentar que hay gravarena producto del río,
y es un banco que uno nada más tiene que llegar, cargar y colocar. En el caso del cajón no había gravarena, entonces tuvimos que explotar el banco, entonces el diseño de las voladuras se vuelve también uno de los retos más interesantes porque la voladura, lo que no hay que hacer es cargar y acarrear gratis, o sea, que en un momento dado cueste. Entonces, lo que se hace es que en los bancos usamos una buena parte del canal de llamada de la hora de excedencias, aquí en volumen que normalmente se iría a desperdicio. Diseñamos las voladuras de tal manera que salía la roca del tamaño que la necesitábamos en la cortina. O sea, si no hubiera salido de ese tamaño, habría que haber hecho la voladura, ir a una zona a cribar, a procesar el material, a quitar el tamaño grande, y otra vez subirlo al camión y ya llevarlo a tocar a la cortina. Entonces, ese proceso ustedes se lo evitan si hacen un buen diseño de voladuras y sale del tamaño que se necesita. Hay veces que no es posible, ¿eh? Y entonces hay que hacer el procesamiento, la criba del material y la colocación en el sitio, pero esto se vuelve parte de la ruta crítica del colocar adecuadamente y con los tamaños el pedraplén y luego probar con calas este pedraplén, cómo está quedando la compactación, de qué tamaño, con las rocas de cierto tamaño, eso se vuelve en capas de roca, ¿no? Pedraplenes, así como hay terraplenes de tierra, aquí son pedraplenes de piedra. Y entonces se mide con procedimientos, con calas, se va midiendo con mesa vibratoria, con tamaño, con gatos hidráulicos, se mide qué tan compresible es la roca. Entonces aplicamos la ley de Hooke, en la que el esfuerzo es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Y en ese momento, el esfuerzo es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Entonces podemos determinar los módulos de deformación de la roca. Una medida de qué también se va a comportar una presa de estas es que sus módulos de deformación estén entre ciertos rangos y ciertos parámetros. Han ocurrido, y vamos a verlos en algunas presas, que no compactaron bien nuestros amigos brasileños, nuestros amigos chinos, no compactaron bien. Vinieron a concursar a México y les dijimos, si tú no compactas bien, no te voy a dejar entrar a México. Y la verdad es que varias presas de ellos tuvieron asentamientos importantes en los pedraplenes y la cara de concreto se fracturó y tuvieron filtraciones importantes de la cortina cuando habían hecho el llenado de las presas y tuvieron que entrar a reparar, tuvieron que entrar a mejorar. Nosotros no, nosotros tuvimos un comportamiento, yo les diría que muy bueno a extraordinariamente bueno. Entonces, bueno, dentro de toda la ruta crítica esta que estamos comentando, viene en paralelo terminar la cortina, terminarla bien, terminar el montaje de la casa de máquinas. Aquí estamos hablando de una cortina con cara de concreto, son losas de concreto que va desde el plinto en la cimentación hasta la corona de la cortina de manera inclinada. Esto tiene un talud 1:4:1, aguas arriba y aguas abajo. Entonces, estos tableros tienen 15 metros de ancho y lógicamente, como ustedes lo están pensando, el gran reto también, o uno de los grandes retos, es generar estanqueidad. Aquí debe haber un plano de estanqueidad, entonces ponemos unos sellos de cobre entre losa y losa para que en un momento dado no pase el agua. El agua no debe pasar a través de la cortina. Hacemos en el fondo de la cortina hacemos un conducto y ponemos un vertedor triangular.
y entonces medimos la cantidad de agua que entra en la cortina y que sale por el vertedor. Una medida muy importante, interesante de los vertedores, de la calidad de la cortina, es cuánta agua pasa por este vertedor, cuánta agua está extrayéndose en la parte final del vertedor. Entonces, como ustedes entienden, durante 5 años, 4 años se vuelve todo un reto, parte de la vida, pues hacen campamentos, la gente vive ahí, desde el acceso que se lleva un año, año y medio, poder entrar, llegar, hacer la infraestructura, en un momento dado poder hacer todas las instalaciones de talleres, los empleos directos son por lo menos 5,000 y otros tantos, otros 5,000 indirectos, que son los que hacen la comida, las talachas, la chamba adicional, fenómeno, ¿no? Donde con la gente que trabaja resulta que es con la gente que conviven, incluso a nivel familiar. El proyecto se vuelven, vamos, familias prácticamente a lo largo de todo el tiempo. Vamos a entrar a ver algunos detalles por obras. La obra de desvío. Las excavaciones a cielo abierto fue casi 940,000 metros cúbicos, 937, 157, si somos muy exactos. Los túneles, tuvimos que excavar 307,000 metros cúbicos. Colocamos concreto hidráulico con acero refuerzo, 70,000 metros cúbicos. Marcos metálicos, 2,000 toneladas, la longitud del túnel 734 y 811, túnel 1, túnel 2, la sección del túnel 14 metros. A mí me llama la atención cuando los ingenieros en edificación, los arquitectos o los ingenieros mecánicos dicen, oye, vamos a hacer un colado muy importante, vamos a colar 200 metros cúbicos. Nosotros estábamos colocando a veces 1,000 metros cúbicos por acción, o sea, hay que poner una planta de concreto, hay que poner una planta de hielo. El túnel de 14 metros cabe un edificio de 5 pisos, no lo dimensiona uno, pero ese es el tamaño, ¿no? La comparación que hacemos es que el gasto que pasa de los dos túneles son 7,000 metros cúbicos por segundo, 7,011. Dimensionen ustedes, jóvenes, que un toro de lidia, de esos, no, de esos que torean los toreros, pesa 500 kilos. O sea, aquí en teoría estaríamos pasando 14,000 toros por segundo. No se lo imagina uno, ¿verdad? Es una manada, una estampida brutal. Pero eso es lo que pasaría, 14,000 metros cúbicos por segundo que es capaz de darle agua potable a una población de 140,000 habitantes. Ahí está el túnel. Ahí está el proceso de excavación de túneles, las aristas hidrodinámicas. Hay gente que luego dice, oye, estas aristas de la entrada y de la salida de los túneles son aristas aerodinámicas. Y me dicen, no, aquí estás pasando agua, no estás pasando aire, entonces son hidrodinámicas. Y observen ustedes aquí las pilas, esta es una pila central. Esa pila la usamos para bajar obturadores y manejar el río, poder dejar seco el río, entrar, porque una vez terminada la construcción de la cortina y habiendo pasado el agua por el desvío, hay que hacer un cierre final. Entonces usamos estas lumbreras donde está esa pila para bajar obturadores y construimos unos grandes tapones de concreto en esos túneles de 14 metros que obturan completamente el paso del agua por los túneles. Entonces, para eso se pone esa pila y esos obturadores. Y otro trabajo silencioso, pero no menos importante, es que a esto, donde está todo el plinto y en forma lateral construimos una serie de galerías, a eso se le llama el plano de estanqueidad. A eso se llama el plano en el que
tenemos que defender que el agua no pase de arriba para abajo, que no se filtre por la roca, que no se filtre por las fracturas que tiene la roca. En este caso del cajón fueron rocas volcánicas, que a fin de cuentas cuando se enfrían, ustedes saben que se fracturan, tienen un fracturamiento intenso, que fue lo que ocasionó el problema de la yesca. Pero por ejemplo, la presa de la Libertad la estamos inventando sobre rocas calizas, Zimapán está en rocas calizas. Por cierto, estamos abriendo hoy los vertedores de Zimapán para desalojar todas las avenidas de lo que ocasionó la bronca de Tláhuac. O sea, ya llega el agua por el río Moctezuma al sitio de Zimapán y luego se va por ese río Moctezuma hasta el Pánuco. Pero entonces el embalse está lleno y hoy se están abriendo vertedores, va a quedarse abierto 2 semanas, 3 semanas. Si son de allá o si pudieran, en un auto van rumbo a Querétaro, salen en San Juan del Río a la derecha, llegan a Tequisquiapan, pasan a una población que se llama Ezequiel Montes y se van rumbo a la Sierra Gorda de Querétaro. De ahí hay un letrero que dice Peachimapán. Entran, llegan a unos túneles y llegan a la cortina de Zimapán y podrán ver, bueno, podrán ver la cortina que está espectacular ahorita la presa. Una presa llena siempre se va a ver verdaderamente espectacular. Y los túneles en margen derecha, está funcionando el túnel vertedor 1. Bueno, entonces lo que les comentaba es que en forma silenciosa tenemos que hacer galerías y tenemos que hacer inyecciones de roca para garantizar que esto queda como un plano estanco. Y desde este plinto hacia abajo tenemos que poner también inyecciones de alta presión. Es agua con lechada de cemento, un cemento que tiene un blane, una finura del orden de 5000, o sea, es un blane muy fino para que sea capaz de entrar en las fisuras de la roca, sellarlas, para evitar las filtraciones del agua. Entonces, a fin de cuentas, también es parte de la ruta crítica. Las inyecciones y ese trabajo silencioso se tiene que hacer en todos los casos. Ahí está la salida la entrada de los túneles de desvío, insisto, con su diseño hidrodinámico, la nariz, una nariz de roca. En el caso de Chicoacén, cuando la estábamos construyendo, se les pasó a los ingenieros la carga de explosivos y en el piso que no llamada esto se vino para abajo y mató gente. Chicoacén, todavía no habían medidas de seguridad adecuadas, en cambio el cajón, la yesca sí las tuvimos. Túnel 1, túnel 2, ustedes ven el túnel 1 más abajo que el túnel 2. Aquí la costumbre en Comisión Federal es hacerlos con 5 metros de desnivel para que el túnel 1 se vuelva prácticamente el túnel de servicio. Cuando es necesario se colocan los obturadores y el agua se pasa por el túnel 2, pero este escalón lo que nos permite es que sin obturadores en el túnel 2, en el caso, por ejemplo, de Santa María, están al mismo nivel, entonces todo el tiempo va a haber agua. Si ustedes ponen un escalón, no pasa nada en la eficiencia hidráulica y van a poder tener acceso al túnel 2 para colar tapones, para hacer tratamientos, etc. Ataguía, aguas arriba, terminada, una avenida en la descarga de los túneles de desvío, de ambos túneles funcionando ya como entre tubo lleno entre tubo lleno y canal. Y la presa, la contención, una cortina de 189 metros de altura comparada, es una estructura más alta que la torre latinoamericana, un poquito más chaparra que la torre mayor de 225 metros. Ustedes saben que ya en Reforma hay una torre más grande que la torre mayor, ¿no? Pero a fin de cuentas es una estructura muy alta, 10 veces el volumen de la pirámide del Sol, colocada poco a poco, metro cúbico a metro cúbico. Definimos con programas de elemento finito de FLAC 3D cómo debería de ser
o cómo debería de suceder en un momento dado la colocación del material. Y entonces, como ustedes perfectamente comprenden, aquí está el gran empuje hidrostático. ¿Sí? El gran empuje hidrostático de la presa, que son 15 millones de toneladas, ocurre sobre la cara de concreto en esta longitud del talud. Se forma un triángulo de presiones, ¿sí? Y a un tercio de la longitud a un tercio de la base de ese triángulo se localiza el centroide, el empuje. Este empuje evidentemente se calcula con la ecuación de gamma H testada por el área. Como les digo, es un empuje de 15 millones de toneladas, lo que está empujando sobre la cortina. Este empuje, en un momento dado, como se ve geométricamente, se siente geométricamente, la gran resultante viene fuertemente en este material hacia la base. Entonces nosotros tenemos que revisar que esta roca no sea tan deformable como para que en el momento de recibir la carga se asiente y tenga problemas graves. En un momento dado tenemos que revisar que el pedraplén es capaz de recibir y soportar los esfuerzos que le estamos transmitiendo. Y entonces tenemos también la necesidad de revisar que esto no cueste tanto. Entonces lo que hicimos en el cajón, hasta antes del cajón en Ingeniería Mundial, se hacía una sección homogénea entre esta sección de la cara de concreto y este paramento. Se colocaba el material con una sola compactación. Y luego aguas abajo, si bien es cierto que pueden ustedes conservar la intensidad de la compactación, se colocaba material más grande, volumen, tamaños de roca más grande. En el cajón hicimos una serie de análisis con elemento finito, el doctor Miguel Romo y yo, y determinamos que podíamos poner una roca más grande en la zona central de la transición, porque este empuje hidrostático pegaba aquí. Si el empuje hidrostático se transmitía a la parte central, hubiésemos tenido que poner o que conservar en un momento dado hubiéramos tenido que conservar el tamaño de la roca. Entonces lo que hicimos con ese análisis de elemento finito fue determinar que la roca de este material 3B podía colocarse con 80 centímetros de tamaño, en el material de transición 1 metro y el material 13 1 metro 20. La aportación de nosotros a la ingeniería fue que cambió el concepto de sección prioritaria de todo esto con compactación uniforme de 80 centímetros, se pasó a transición de 1 metro. Esto ahorró simple y sencillamente en una presa de este tamaño $1.000.000 al proceso constructivo. Si ustedes son los dueños y les dicen, oye, si cambiamos un proceso constructivo, te ahorras $1.000.000, van a decir, sí me interesa. Sí me interesa que eso suceda. Eso hicimos. Uno de ustedes me pregunta que para qué sirven los ductos de aireación. Seguramente vieron este ducto de aireación. Esta plataforma nos permite dos cosas. Cuando el túnel está funcionando a tubo lleno, queda aire atrapado. El aire atrapado en un conducto de presión es de los fenómenos más difíciles de tratar y que no deseamos tener casi nadie. Entonces el agua sale por el ducto de aireación. Es sacar el aire atrapado en el túnel. Y luego lo podemos usar, a fin de cuentas, si acaso
somos bien listos y bien inteligentes y hacemos coincidir aquí el tapón de cierre final, el ducto de aireación nos permite bajar concreto para, para que funcione adecuadamente. Entonces, esta cortina, sí, Se podría decir, Inge, que funciona más o menos como un registro para, o sea, como en los sistemas de alcantarillado, como un registro sirve más o lo, menos. sí, sí, lo que pasa es que aquí son ductos muy grandes, ¿no? Son ductos de 250 por 3 por 3. El registro es casi siempre un registro hombre y puedes bajar un equipo, puedes bajar una bomba, etcétera. Aquí sí es un registro grandote en el que puedes bajar manguera, equipo, construcción. Vamos a ver en la Yesca tuvimos que hacer unas lumbreras para estabilizar el mal diseño geológico de mis cuates los geólogos y tuvimos que hacer esas lumbreras, esos ductos, y generalmente los hacemos con contraposeras. Vamos a ver cómo se usan, cómo se construye con contraposeras. Entonces, todo el proceso de pedraplenes, de enrocamientos compactados, créanme, jóvenes, que hoy en día yo me atrevería a recomendar que en carreteras, en trenes, etcétera, no tanto, no hay que usar, si es posible, no hay que usar tanto terraplén como sí pedraplén. El pedraplén compactado es una enorme ventaja en el comportamiento estructural. Y entonces estos grandes empujes los sostiene el enrocamiento. A fin de cuentas, este gran empuje hidrostático, ustedes perfectamente lo están viendo lo están viendo, tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Si aquí estamos hablando de 15 millones de toneladas, estamos hablando que esto tiene del orden de 7, 8, vamos a poner que 8, 15, a ver. ¿Y en qué en función de qué está la inclinación de la cortina, ingeniero? El ángulo de reposo del material y es 1 a 1.4. Es el ángulo tangente de 0.714. O sea, es del orden de 38 grados. ¿Sí? Entonces, 38, 15. O sea, esto es del orden de 8 a 9 millones de toneladas, este también. Y lo que pesa toda la cortina, que son 10 millones de metros cúbicos, la roca compactada tiene un peso volumétrico de casi 2.1 toneladas por metro cúbico. Pónganle, pónganle que sean 2. Un concreto tiene 2.4. La cortina tiene 2. Entonces, si son 10 millones de metros cúbicos, tenemos un peso gravitando sobre la cimentación de 20 millones de toneladas. ¿Sí? Entonces, 20 millones de toneladas en peso multiplicadas por el ángulo de fricción, póngale que sea 45 grados 1, entonces la tangente de 45 grados son 0.7071 por 20,
tenemos una fuerza resistente de 14 millones de toneladas. Estoy hablando en números gruesos, ¿eh? Esto habría que hacerlo con detalle. Estas 14 millones de toneladas son las que se oponen a estas 8. ¿Sí? Y a fin de cuentas, todo el peso con toda la fricción que en un momento dado se genera entre la cimentación y la roca, son las que dan la resistencia al gran empuje hidrostático. La pantalla de concreto, jóvenes, transmite la carga, pero no la aguanta. O sea, transmite los 15 millones de toneladas, se deforma, tiene una elástica en sí la losa, pero el elemento resistente del empuje hidráulico es el enrocamiento. En un momento dado, la cara de concreto únicamente es un elemento aislante, es un elemento que va a detener el agua, pero no va a resistir el empuje. Una losa que usualmente la ponemos de 1,50 m en la base a 1 m en la parte superior, una losa de ese tamaño en un talud en esta longitud no va a aguantar 15 millones de toneladas. Lo que aguanta, lo que soporta el empuje es el enrocamiento. Y sobre el enrocamiento ustedes tienen un elemento aislante que es la losa. Por eso les decía que las losas de 15 metros se tiene que poner un sello de muy buena calidad para que en un momento dado no pase el agua, no perdamos agua. Y ese vertedor que les comentaba, ese ducto se pone aquí, se pone en la base y acá abajo se pone el vertedor triangular para medir la cantidad de agua que sale. En un momento dado también tenemos la necesidad de observar cómo esto se está deformando en el tiempo y sobre todo con sismos. Entonces ponemos una serie de inclinómetros, de piezómetros, ponemos una serie de celdas de presión y todo ese instrumento, todo ese instrumental se recoge para medir, para revisar el modelo, para revisar que en el tiempo nuestro modelo de esfuerzo de formación esté soportando todo se esté comportando adecuadamente. Entonces, el gran reto es cómo construir ese pedraplén estable, que soporte los empujes, que no se deforme, que no se fracture la cara de concreto, lo que les decía, brasileños, chinos y hasta los europeos, se les han fracturado la cara de concreto, han tenido que poner unas membranas plásticas la patente es una empresa italiano-francesa que se llama Carpi. Han tenido que poner membranas para evitar que el agua se filtre, entre hacia el cuerpo de la cortina. El principio, como ustedes entienden, por muy bien compactado que esté esto, el enrocamiento es permeable. El principio es que si el agua entra por alguna parte, por alguna fisura, caiga. O sea, no genere aquí que en un momento dado se quede esto inundado y que desde el punto de vista hidráulico esto quede sumergido. Y desde el punto de vista de mecánica de suelos, si eso está sumergido, el comportamiento es muy distinto. El chiste, lo que buscamos es tener en la cara de aguas arriba, en la cara de concreto, tener un elemento completamente aislante que separa todo el embalse, toda el agua del cuerpo rocoso. Y el cuerpo rocoso tiene que estar seco para que tenga la gran capacidad al deslizamiento, al esfuerzo cortante y que tenga una gran capacidad para una resistencia sísmica. Hay presas de enrocamiento con cara de concreto que han soportado sismos de 8.1 grados Richter. El del martes fue 7.1. Acuérdense que pasar de 7 a 8, como la ecuación de Richter, la intensidad es 10, es base 10.
pero es 10 a la 7 contra 10 a la 8. Eso les da 35 veces más energía, el pasar un dígito de 10 a la, o sea, una intensidad 7 es 10 a la 7, una intensidad 8 es 10 a la 8. Ese dígito de 10 a la 7, 10 a la 8 es 35 veces más la energía que se libera en el sitio. El sismo del martes tuvo en la base de la placa tectónica 948 centímetros por segundo cuadrado. Y aquí en la Ciudad de México se sintió con 47 centímetros por segundo cuadrado. O sea, que en Acapulco se movía y se movía y se movía. Bueno, ustedes tienen entonces que revisar que el cuerpo en sí estructural funcione bien, quede bien, antes de hacer las caras de concreto, jóvenes, señoritas, jóvenes ingenieros, jóvenes ingenieras. Antes de hacer las caras de concreto hacíamos presas con núcleos de arcilla. Todavía se hacen, ¿eh? Y existen muchas. El 80%, 70% de nuestras presas en México tienen núcleo de arcilla. Es decir, nuestro elemento aislante no es la cara de concreto, es que esto era un núcleo de arcilla compactado. Esto lo compactábamos con rodillos, vibradores, pata de cabra, que no sirven para el enrocamiento, sirven para el suelo, y teníamos que medir el índice de plasticidad de la arcilla para definir un comportamiento adecuado, y teníamos que medir en un momento dado cómo se iba compactando las pruebas Proctor para garantizar un comportamiento, una compactación adecuada. A este núcleo de arcilla aguas arriba, yo les platicaba en la clase anterior que Mr. Carter Sagi decidió ponerle filtros de arena para evitar el fenómeno de tubificación, que una partícula de arcilla aquí salía y si no tenía el filtro de arena, al ratito se hacía un tubito y ese tubito se volvía tubificación. Después del desbordamiento, la tubificación es una de las principales causas de falla en presas en materiales sueltos, porque a fin de cuentas el perder el suelo significa que colapse la estructura térrea a la larga, en el mediano, en el largo plazo. Se va formando un tubo y va perdiéndose el suelo hasta que viene el colapso. Entonces, hacíamos núcleos de arcilla y aguas arriba del filtro poníamos materiales graduados. Esto era de material en un momento dado producto de acarreo del río, y luego le poníamos enrocamiento. Entonces, la frontera hidráulica, jóvenes, la frontera impermeable era esta. ¿Sí? Era el núcleo de arcilla. Y todo el talud, aguas arriba de ese núcleo de arcilla, todo este talud, aguas arriba, todo este que dice 3B, quedaba sumergido. Entonces, a la hora que nosotros consideramos el peso del material sumergido, la gama tendría que ser 2 del que era lo que pesaba la roca menos el del agua. Entonces, realmente, este material sumergido era 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, eso era lo que resistía el empuje hidráulico, el empuje hidrostático. Entonces, sí vino un cambio muy fuerte cuando los ingenieros decidimos hacer en un momento dado los enrocamientos de gran tamaño, de grandes dimensiones, cuando decidimos que la cara de concreto fuera el material impermeable, porque entonces todo el cuerpo del enrocamiento queda como un elemento resistente. Insisto, el enrocamiento tiene por características que ser permeable. Entonces, esa permeabilidad nosotros la garantizamos, en principio, porque el material en sí no estamos poniendo
no estamos ocasionando ni buscando que no pase el agua, pero una forma de garantizar que esto tampoco se va a deformar a la larga es que en las nuevas presas de enrocamiento con cara de concreto se coloca un filtro de arena. Todo esto se va colocando con arena. Y la función de este filtro de arena es que los finos que tiene el material 3B y el de transición aguas arriba del filtro, los finos se topan con el filtro de arena y hasta aquí llegan. Y entonces ya no se pierde el fino. Al no perderse el fino, ya no se compacta, no se contrae el pedraplén. Esto ahorita yo ya lo recomendé para la presa de Santa María. Ojalá que pudiéramos, como les digo, visitar la presa, porque tiene un montón de actividades muy interesantes. Colocación del material. Algo que también determinamos aquí en el cajón y que luego ya se volvió práctica mundial, agua. Ponerle agua al enrocamiento se vuelve fundamental. Rompe las aristas de la roca y permite una mayor trabazón y un mejor comportamiento. Y como ustedes ven, son monitores contra incendio. La receta fue colocar 200 litros de agua por metro cúbico de roca. O sea, colocábamos un montón de agua, mucha agua. Y esa agua iba para abajo en la presa y entonces había que darle salida. Entonces a la cortina lo que hicimos es que todo el agua que caía le pusimos, no tenía nada, y entonces el empuje hidráulico empezó a levantar las losas cuando estaban aquí parcialmente construidas. Estas losas se hacen en 2 o en 3 etapas con colados continuos. Entonces empezó a dislocar las losas, entonces lo que hicimos fue poner aquí unos tubos, que luego se rellenaron de concreto, pero el agua por gravedad baja, usen la gravedad, ¿eh? Luego hay gente que dice, no, yo tengo un procedimiento constructivo muy padre, ponemos unas rampas y ahí sacamos los camiones cargados. Me dices, no, güey, pues lo que te va a costar, la fuerza, el desgaste mecánico va a costar mucho más que si lo haces de arriba para abajo. Entonces pusimos aquí unos tubos, el agua que caía la sacamos y ya no se dislocaron las losas, ¿no? Ahí está el proceso de construcción de la cortina. 20,000 metros cúbicos diarios. Procesos de colado, como ustedes ven. Concreto, F'C 250, tamaño de agregado máximo 3/4 de pulgada para que se pudiera bombear, para que se pudiera colocar. Vean, por favor, muchachos, y ahorita estamos en esa discusión en la libertad. Vean aquí el plinto. Este plinto es la base, es la losa de cimentación de la cara de concreto. ¿Sí? Y este plinto tiene que quedar en las presas de enrocamiento con cara de concreto, tiene que quedar aquí un área libre entre el plinto y la taguía para que puedan trabajar, para que puedan desplantar, para que puedan colar el plinto aquí, esta base. Entonces lo que hacemos es que por lo menos dejamos entre plinto y la taguía 50 metros para que puedan caber los camiones, para que puedan hacerse todas estas maniobras de colado, la gente pueda entrar y desde el plinto hacer el famosísimo plano de estanqueidad de la cortina. Vean, aquí está el plinto, el proceso de colocación cortina, proceso de construcción colado, aquí se ve el canal de llamada de la hora de toma y el canal de llamada de la hora de excedencias que queda acá arriba. Estamos parados aquí en la taguía aguas arriba de la cortina. Proceso constructivo, el vertedor, tuvimos que excavar casi 4,900,000 metros cúbicos. Esa roca la usamos para la cortina y así lo calculamos. Hicimos
Un análisis, jóvenes, que lo usan mucho los americanos, y yo les insistiría a ustedes que ustedes lo hagan, que ustedes lo usen, que se llama la constructibilidad. La constructibilidad es la factibilidad constructiva de las obras. Entonces, lo que yo hice fue, con un grupo de ingenieros, reprodujimos en un análisis todo el proceso constructivo, cuántas máquinas, de qué tamaño, con qué rendimientos, con qué ciclos, con qué condiciones se tenía que construir. Y ese análisis lo hicimos con un ingeniero que había estado en construcción, un ingeniero Enrique Heredia, que lamentablemente falleció. Y, y, y lo que hicimos fue definir que era perfectamente factible hacer la obra en el tiempo y con los equipos de construcción nuevos. Aquí no se vayan ustedes con la finta de que de repente tengan una obra de estas y alguien llegue y les diga, oye, yo tengo mucho equipo. No sirve. Aquí el equipo usado no sirve. Calculen y definan que toda la obra se haga con equipo de construcción nuevo. Y derrateen, prorrateen, hagan que todo el equipo se pague con la obra. Están hablando de 130 máquinas mayores, de una inversión importantísima, pero a fin de cuentas va a representar el que cumplan con sus condiciones contractuales. Cimacio del vertedor, lo que es el canal de llamada de la obra de toma, que ese que veíamos tan pequeñito desde la foto de abajo, los taludes, lo que es la tubería a presión, la casa de máquinas, la galería de oscilación y el túnel de desfogue. ¿Sí? Se excavaron casi 463,000 metros cúbicos. Otra vez ese material se usó para la cortina. La casa de máquinas tiene 50 metros de alto. Cabe el Ángel de la Independencia dentro de la casa de máquinas. Caben 2 campos de fútbol, a lo ancho, lo que les decía de nuestros amigos arquitectos. Pero si la casa de máquinas, que tiene 22 metros de ancho y alberga las 2 unidades de 375 megawatts, si esta es impresionante, la galería de oscilación me dice que ahí voy, porque esta tiene menos ancho, esta tiene 16 metros de ancho, pero la altura son 60 metros. Y entonces las obras, hay que hacer todos estos ductos, similar a la pregunta que hacían. Por estos ductos sacamos todos los cables de potencia para la generación de energía, porque los transformadores los pusimos en un patio de transformadores en la parte superior. Hay proyectos y ustedes van a encontrar layouts, esquemas, en los que inmediatamente aguas abajo de la casa de máquinas, y todavía en México, Chicoacén, tuvimos o poníamos una galería con transformadores. No es del todo recomendable porque en Infiernillo se incendiaron los transformadores, se incendiaron los cables y perdimos toda la hidroeléctrica. Tuvimos que volver a cablear, tuvimos que poner 280 kilómetros de cables nuevos. Entonces, desde el punto de vista seguridad, es preferible sacar los ductos de fase aislada, el busducto, y llevarlo a la galería de transformadores. Las grúas viajeras, algo muy interesante, vean la excavación en la galería de oscilación. Y en la casa de máquinas, algo que hicimos, que lo traíamos desde Aguamilpa, fue que pusimos las columnas metálicas adosadas a la roca, las engrapamos, pusimos anclas de 6 metros de profundidad para garantizar que la roca, que la columna quedara pegada a la roca y que pudiéramos trabajar con nuestra grúa viajera de construcción. Mucho nos pasaba, mucho hacíamos, que excavábamos las casas de máquinas, le poníamos los muros de concreto y cuando ya poníamos la grúa viajera ya habíamos acabado. Pues hacíamos todos los montajes con grúas móviles. Esto les da, aunque cuesta un poco más, pero esto les permite excavar toda la casa de máquinas, no tener que llevar los muros hasta el nivel del piso de excitadores,
Sí, el piso de excitadores en un esquema es el que corresponde a este piso. O sea, ustedes tendrían que excavar, antes excavábamos toda la casa de máquinas y luego llevábamos los muros hasta acá, y ya una vez con los muros hasta acá, aquí el muro lo corríamos hasta la grúa viajera, y entonces ya hacíamos que la grúa viajera operara. Entonces le entregábamos las grúas viajeras nuevas a operación, sin haberlas usado. Entonces, con esto de poner las columnas metálicas hasta abajo, engraparlas con anclas a la roca, nos permitió usar la grúa viajera. Fue lo primero que pedimos. Normalmente se colocan dos grúas viajeras, una grande para cuando se hacen maniobras pesadas y una más ligera. Aquí no tienen ustedes todo el arriostramiento, puede fallarles por pandeo lateral la columna, que hay que calcularla para que no pueda por pandeo lateral, pero a fin de cuentas sí pueden colocar grúas viajeras más ligeras, y con la grúa viajera es fantástico para poder mover todo el acero de refuerzo, todas las bombas, todo lo que significa el proceso de colado de las turbinas. El cajón, cronológicamente, el 14 de marzo del 2003 se dio. Para hacer la licitación, jóvenes, nos gastamos 30 millones de dólares de estudios, de poder hacer los pedraplenes. Hicimos pedraplenes de prueba. Probamos con el equipo de construcción definitivo cómo iba a hacerse la compactación, y les dimos esos pedraplenes de prueba como resultado a los contratistas para que definieran su constructibilidad y definieran su proceso licitatorio. En un momento dado, esos 25 millones de dólares, 30, fueron una cantidad de dinero muy bien gastada, porque nos permitió saber que sí íbamos a cumplir con las fechas. El 26 de marzo del 2003 se firma contrato, vean ustedes que no pasó casi nada. El inicio de obras fue prácticamente inmediato, un mes y cachito después. Ya le estábamos diciendo a la empresa, oye, yo ya te di la ingeniería, nosotros hicimos la ingeniería de detalle de toda la obra de desvío. Entonces aquí le quitamos al contratista el hecho, casi un año, de que dicen, espérame, como no hay ingeniería de detalle, yo no la puedo hacer, ¿no? Nosotros en Comisión Federal la hicimos, esa instrucción fue mía para precisamente ganarle un año a la construcción del proyecto. Muchas veces nos pasa con las obras, ustedes lo van a ver, de que se firma un contrato a que empiezan realmente las obras, a veces es un año, año y medio, ¿eh? No hay ingeniería, y muchas veces hay un problema grave de derechos de paso y de servidumbre de paso. El desvío del río fue febrero del 2004, el cierre final junio del 2006, o sea, 2 años y un cachito para efectos de poder hacer. De junio del 2004 a junio del 2006 vino todo el gran proceso de construcción de la cortina. El llenado del embalse se llevó prácticamente 5 meses. Iniciamos operación febrero 2007, unidad 1, mayo 2007, unidad 2, 31 de agosto, unidad 3. El contrato lo vamos a platicar en la próxima clase, pero fue un contrato mixto de precio alzado con precios unitarios. El precio alzado normalmente no se usa en este tipo de obras porque se tienen riesgos. Entonces, aquí fue una forma de correr el riesgo en forma compartida, pero hubieron dos riesgos fundamentales que tomó la Comisión Federal de Electricidad: el riesgo hidrológico y el riesgo geológico, como sucedió en la Yesca. El hidrológico, fundamentalmente por el hecho de que ustedes le van a decir a un contratista, oye, tráete de tu bolsa 750 millones de dólares. Consíguelos con los bancos y todo el costo financiero al final, con el costo de las obras, yo te lo pago. Ese es el principio de obra pública financiada, un esquema válido completamente en obras. Y ese esquema, en un momento dado, con los riesgos que esto conllevaba, en un momento dado se tenía que garantizar el proceso de pagos, y para esto, para garantizar este monto,
No es que sale un solo banco, Bancomer o Banamex, no, se hace un sindicato bancario, vienen 15, 20 bancos, los bancos mandan a su supervisión a la obra, ven la ingeniería, juzgan si realmente tiene los elementos suficientes como para hacer un proyecto válido, porque de nada les sirve a los bancos decir aquí está la lana si el proyecto no va a funcionar. Entonces, también ahí hay un proceso muy interesante de trabajo para los ingenieros civiles, el análisis de riesgo, no solo del riesgo de comportamiento hidráulico, sísmico, avenidas, etcétera, el riesgo constructivo. Hay un gran campo en materia de riesgos y en materia de evaluación de riesgos que los ingenieros tenemos y podemos tener. La derrama local fue cercana al 25% del costo de la obra. Se generaron 5,000 empleos directos, 5,000 indirectos. Y esta cosa aportó o aporta 1,228 GWh. O sea, casi, si el kilowatt, el megawatt hora cuesta $100, el cajón aporta a la CFE 123 millones de dólares por año con los que se pagan este costo de la obra. Bueno, este monto de 748 se incrementó, bueno, el PEF de la Secretaría de Hacienda eran 812. Entonces, se incrementaron casi 80 millones de dólares de precios unitarios por geotecnia, de trabajos no considerados, pero para eso era un contrato mixto, para poder hacer precio alzado y precios unitarios. Entonces fueron casi 70, 80 millones de dólares de precios unitarios. En ese momento, 2003, 2007, a nivel mundial, vino un gran despegue en China, entonces el precio del acero se fue a las nubes en todo el mundo, ¿eh? Y la Secretaría de la Función Pública estableció un criterio que permitió considerar del orden de 70 millones, o sea, son 140, más estos 750, estamos hablando casi 890, 900 millones de dólares. Le acabamos nosotros pagando a la empresa 912 millones de dólares. O sea, por eso les digo que prácticamente costó lo que se dijo que iba a costar, porque hay que quitar el costo del incremento del acero, pero realmente la variación del costo fue un 5%, es nada para una obra de este tamaño. El puente Santiago, las obras en los procesos de construcción, es una panorámica, pero luego está la obra terminada, ¿no? Que se ve espectacular el cajón. Jóvenes, entonces, esto que nosotros vimos hoy es una muestra de todo lo que significa el curso. ¿Cómo vamos a diseñar las obras de desvío? ¿Cómo vamos a diseñar si las presas en un momento dado las hacemos de concreto, de tierra, de roca? ¿Qué consideraciones tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a diseñar los vertedores? ¿Cómo vamos a hacer un ejercicio para evaluar la parte del funcionamiento hidráulico con máquinas hidráulicas completo en la obra? ¿Cuánto significa recuperar y cuánto significa tener? Ese es el objetivo del curso, ¿eh? Por eso se los quería platicar. Entonces, yo le voy a pedir a la maestra Claudia López si considera que, en principio, Claro. Sí, por doctor. favor, Claudia, la próxima semana, el viernes, usted me ayuda a darles clase a los muchachos. Claro que sí. Yo se los confirmo, ¿no? El lunes hay clase y creo que miércoles y jueves no hay clase. Pero, primero Dios, nos vemos el lunes. ¿Tienen algún comentario? Rápido, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, o recojan los comentarios, si quieren me los mandan por chat, por correo, o los hacemos el lunes. Se vuelve muy divertida esta ingeniería, ¿eh? Resulta que es hacer un repaso de toda la carrera, de todas las materias y de todo lo que uno ha estudiado. Esas son las obras hidráulicas, esas son las presas. Sale, muchachos. Entonces nos vemos lunes, primero Dios.